Desde que nacemos, el lugar que ocupamos en el mundo ya está marcado. No elegimos el barrio, la escuela ni el techo que nos protege, pero todo eso, sin darnos cuenta, moldea nuestras oportunidades, sueños y límites. La sociedad se divide en clases, y aunque a veces no lo notamos, vivimos en un sistema donde todos parten desde la misma línea. Hoy vamos a recorrer todas las clases sociales, desde la cima hasta el abismo. Comencemos con la más poderosa, la clase alta. No todos los ricos son clase alta, pero todos los que están en la clase alta tienen algo en común: poder, influencia y privilegios que van mucho más allá del dinero. La clase alta está compuesta por una pequeñísima parte de la población. Son dueños de grandes empresas, herederos de fortunas o personas que han acumulado riqueza a niveles extraordinarios. Pero no solo tienen dinero, también tienen conexiones políticas, influencia mediática y control sobre decisiones importantes en sus países. Mientras la mayoría piensa que el shampoo puede pagar, ellos deciden en qué parte del mundo invertir millones. Mientras una familia promedio busca una casa para vivir, ellos compran propiedades solo para diversificar su portafolio. Algunos ejemplos de clase alta son empresarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Carlos Slim, pero también familias aristocráticas, jeques, oligarcas o figuras que mantienen su riqueza por generaciones. Muchos no trabajan en el sentido tradicional, viven de sus inversiones, acciones, bienes raíces o empresas. Y a menudo tienen acceso exclusivo a educación élite, atención médica privada de lujo y círculos sociales cerrados. Esta clase también influye en el rumbo del mundo, financiando campañas políticas, controlan medios, influyen en leyes, y a veces su poder está tan naturalizado que ni siquiera lo notamos. Según Credit Suisse, el 1% más rico del planeta posee más del 45% de la riqueza global, y en muchos países, esta clase alta tiene más recursos que millones de personas juntas. ¿Ser clase alta es algo malo? No necesariamente, pero sí es importante entender que su forma de vivir está muy lejos de la realidad del resto de la población. Clase media alta. La clase media alta vive en un punto muy interesante. No forma parte de la élite, pero sí goza de muchas ventajas económicas, sociales y educativas. Son las que muchas veces están cerca del poder sin pertenecer del todo a él. Aquí encontramos a profesionistas exitosos, dueños de negocios medianos, altos ejecutivos, médicos especialistas, ingenieros, académicos, abogados o incluso influencers con ingresos estables. Tienen títulos universitarios, posgrados o especializaciones y valoran profundamente la educación y el esfuerzo. A diferencia de la clase media común, la clase media alta no vive al día. Puede pagar escuelas privadas, seguros médicos, inversiones e incluso lujos ocasionales, sin endeudarse gravemente. Imagina una familia que vive en una zona residencial, tiene 2 autos, sus hijos estudian en una universidad privada y se van de vacaciones al extranjero una vez al año. No son millonarios, pero tienen estabilidad, previsión y comodidad. Además, esta clase tiene algo que muchas otras no: red de contactos. Conocen a gente con poder, saben cómo moverse en el mundo profesional y a menudo tienen acceso a mejores oportunidades por relaciones sociales. En muchos países, este grupo representa un pequeño porcentaje de la población. En Latinoamérica, por ejemplo, menos del 10% de los hogares podrían considerarse clase media alta bajo criterios de ingresos, estabilidad y nivel educativo. La clase media alta no es dueña del sistema, pero se beneficia de él más que la mayoría. Cuando hablamos de clases sociales, muchos piensan en ricos o pobres, pero la mayoría de las personas viven en un punto intermedio: la clase media. La clase media es la más numerosa en muchos países, pero también la más difícil de definir, porque no se trata solo de cuánto dinero ganas, sino de cómo vives, qué tan estable es tu ingreso. Una persona de clase media por lo general tiene un empleo formal o un pequeño negocio, paga renta o hipoteca, accede a salud pública o privada y busca que sus hijos estudien una carrera profesional. Por ejemplo, puede irse de vacaciones una vez al año, tiene 1 o 2 autos, va al cine, al súper, sale a comer algunos fines de semana, pero depende totalmente de su empleo para mantener su estilo de vida. Muchas personas de clase media viven al límite del crédito, hipotecas, préstamos, tarjetas. Si pierden el trabajo o sube la inflación, todo se complica. Es una clase con sueños, pero también con muchas presiones. Según el Banco Mundial, se considera clase media quienes ganan entre 10 y 50 dólares diarios por persona ajustados al poder adquisitivo local. Pero eso no dice todo. También influye el acceso a servicios, la seguridad laboral y la calidad de vida. La clase media no es rica, pero tampoco pobre. Está en el medio, luchando por no caer y soñando con subir. La clase media baja vive en una realidad frágil.
tiene aspiraciones similares a la clase media alta, pero con menos recursos, menos estabilidad y más riesgo de caer en la pobreza. Aquí encontramos a empleados de bajo sueldo, trabajadores informales con ingresos regulares, obreros calificados, vendedores, asistentes administrativos y personas que logran mantenerse a flote, pero con esfuerzo diario. Pueden pagar renta o hipoteca modesta, tener un auto sencillo y cubrir lo básico: comida, transporte, servicios y, si acaso, algún pequeño gusto ocasional. Pero cualquier imprevisto, una enfermedad, un despido o un gasto inesperado puede desbalancearlo todo. Por ejemplo, una familia de clase media baja puede enviar a sus hijos a una escuela pública, trabajar jornadas largas para cubrir los gastos y soñar con ascender socialmente, aunque muchas veces sin las herramientas para lograrlo. Algunos tienen empleos formales pero con bajos sueldos, otros trabajan por su cuenta, en ventas, comercio, oficios o servicios, sin prestaciones ni seguridad social. Viven al día, pero no en la miseria. Lo más duro es que, a pesar de su esfuerzo, muchas veces no sienten que avanzan. Los ingresos alcanzan apenas para sobrevivir, y el acceso a oportunidades reales es limitado. Aún así, la clase media baja mantiene la esperanza. Son millones de personas que sostienen economías enteras, pero rara vez son reconocidas por ello. La clase baja representa a quienes viven con muy pocos recursos económicos, en condiciones precarias y con acceso limitado a servicios básicos. Aquí se encuentran personas que trabajan en el sector informal, en empleos temporales, mal pagados o sin derechos laborales. Viven con lo justo y muchas veces por debajo del umbral de la pobreza. Por ejemplo, familias que viven en colonias marginadas, sin acceso regular a agua potable o servicios médicos. Trabajan como albañiles, ayudantes, trabajadores domésticos, comerciantes ambulantes o jornaleros. En esta clase, los ingresos no alcanzan para cubrir más que lo mínimo: comida básica, renta barata y transporte público. No hay vacaciones, seguros médicos ni margen para imprevistos. Según organismos como la CEPAL, en países de América Latina entre el 25% y el 40% de la población podría ser considerada parte de la clase baja, dependiendo del país y sus condiciones económicas. Pero más allá de las estadísticas, estamos hablando de personas reales, que trabajan largas horas, enfrentan violencia estructural y que muchas veces son ignoradas por los sistemas económicos y políticos. Ser parte de la clase baja no significa no tener dignidad, significa vivir en una sociedad donde el acceso a las oportunidades no está bien repartido. Más allá de la clase baja, existe otro nivel, aún más vulnerable: la clase marginal o excluida. Son personas que viven fuera del sistema, literalmente los márgenes de la sociedad. No tienen empleo formal, ni ingresos estables, ni acceso garantizado a salud, educación o vivienda. Sobreviven día a día, muchas veces en condiciones extremas: pobreza extrema, desnutrición, violencia y abandono institucional. Aquí encontramos a personas en situación de calle, habitantes de asentamientos irregulares, migrantes sin documentos, indígenas desplazados, niños sin hogar y también comunidades enteras olvidadas por el Estado. Según la ONU, más de 700 millones de personas en el mundo viven con menos de $2.15 al día, y muchas de ellas no solo enfrentan pobreza, sino exclusión total. No están registrados legalmente, no votan y no acceden a derechos. Vivir en esta clase no es una elección, ni resultado de flojera. Es el reflejo de desigualdades históricas, racismo, discriminación, guerras, desplazamientos y fallas estructurales. Estas personas no están en las estadísticas, porque a veces ni siquiera existen para el sistema, y aún así resisten, sueñan, luchan y merecen ser vistos. Porque entender a las clases sociales no es solo cuestión de economía, es una cuestión de humanidad. Aunque no todos los sociólogos la reconocen como una clase en sí misma, el término clase excluida nos ayuda a hablar de quienes no tienen lugar ni siquiera dentro de los márgenes del sistema. Las clases sociales no son solo una cuestión de dinero, son el reflejo de cómo una sociedad reparte el poder, las oportunidades y también las barreras. Entenderlas no es dividir, es visibilizar, porque solo viendo las desigualdades podemos empezar a construir algo más justo.